Ok, chicos, y ahora sí, regresamos. Sí estamos, ¿verdad? Ahí. Chicos, ¿sí escuchan? Sí, profe, un poquito ahí me sacó y volvió a entrar. Sí, 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 pero yo creo que fui yo, bueno, no sé. Me parece que fue el internet mío porque no podía conectarme otra vez y me salía como el globillo, ¿verdad? Entonces creo que fue a mí. Bueno, esperemos que no nos falle más. Entonces, chicos, vean que aquí tenemos, ¿verdad? Otra vez nos menciona los dos estilos, estilo indirecto y estilo directo, ¿verdad? El estilo indirecto es cuando el narrador o otro personaje dice lo que expresa otro personaje, es decir, no introduce la frase del otro con diálogo o guión, ¿verdad? Como lo veíamos en el estilo directo. Se incorpora lo dicho mediante una subordinación. Argumento es el resumen de la obra. Personajes es caracterizar a los personajes tanto físico como emocionalmente, y el código apreciativo consiste en encontrar la posición del narrador ante el mundo mostrado, la manera de considerar la vida, la muerte, el amor, la guerra. Bueno, ya eso lo habíamos visto en el documento anterior. Ahora bien, hay varios estilos de habla o registros de habla. Eh, Voy a cerrar este y voy a enviarles ese, ¿verdad? Ujú, sí, porque ese es otro. Ya se los estoy enviando para abrirlo. Igual ustedes pueden imprimir mañana si ustedes quisieran. Ujú. Igual ese documento dice séptimo, pero yo de hecho siempre utilizo el mismo para los dos, porque es igual. En séptimo y octavo se parece mucho la materia, entonces no se preocupen por eso. Entonces dice, vean, que hay tipos de registros de habla o tipos de lenguaje, ¿verdad? Yo les decía, porque precisamente ahorita estaba dando este mismo tema con séptimo, ¿verdad? A ustedes les entra muy parecido el lenguaje culto, ¿verdad? Si, por ejemplo, chicos, a mí me citan para una entrevista, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Cómo me tengo que preparar? Vamos a ver, ¿quién me dice? ¿Cómo para una entrevista de trabajo? Enfocémonos en que nos están citando a una entrevista de trabajo y quiero optar un puesto, no sé, administrativo de la Caja del Seguro, un puesto administrativo del Ministerio de Educación Pública, eh, algún puesto, no sé, de secretario de algún doctor, etcétera, ¿verdad? Servicio al cliente o no sé, tal vez algún tipo de secretaria para la Caja Costarricense del Seguro Social, etcétera, ¿verdad? Algún tipo de puesto así. ¿Cómo se prepararían ustedes, chicos? Vamos a ver, ¿cómo se preparan ustedes, chicos? Imagínense, transportes a una situación así.
Profe formal. Ajá, formal. ¿Y cómo te preparas? Digamos, en vestimenta, cómo te presentas, cómo vas a hablar, etcétera. En todo eso, ¿verdad? No, uno piensa, cuando es una situación formal, uno piensa, de tengo que ponerme un poquito de maquillaje, ¿verdad? Porque no puedo ir tan pálida con tantas ojeras, tengo que peinarme, tengo que buscar como no sé, como una blusa, un pantalón que se vea bonito, que se vea un poquito formal, no ir despechugada, no ir con minifaldas, ni licras, ni nada, porque no es que esté mal, pero no es una situación, no es un atuendo o no es una vestimenta para una situación formal. No, no voy a ir en chores, sino más bien voy a buscar tal vez un vestido, voy a buscar un pantalón de vestir, una blusita ahí, ¿verdad? Que se vea bonita, unos zapatitos tal vez de taconcito, en el caso de las mujeres, igual que los hombres. Pero también me tengo que preparar a la hora de expresarme, porque si, por ejemplo, yo voy a optar uno de estos puestos que yo les estaba comentando, voy a llegar ahí como toda, que no me sé, no sé expresarme, no tengo un léxico claro, enredo mucho las palabras, etcétera, etcétera. Entonces, de ahí voy a causar una mala impresión, entonces posiblemente no me van a dar el trabajo, entonces yo tengo que prepararme en todo el sentido de la palabra, ¿verdad? Entonces, chicos, el lenguaje culto precisamente se utiliza para situaciones formales, ¿verdad? Y es aquel que hace una utilización correcta del léxico y de la morfosintaxis de una lengua. Se utiliza por dos emisores que tienen elevados conocimientos de esa lengua, gracias a la cultura y a la educación a la que han accedido. Por ejemplo, sin más por añadir, quedo atenta a su disposición, ¿verdad? Entonces es una parte un ejemplo, ¿verdad? Que podemos nosotros agregar para despedirnos, ya sea de forma escrita o de forma oral. El lenguaje culto se adquiere principalmente en los establecimientos educativos para luego ser utilizado en diferentes contextos informales y formales, ¿verdad? Si bien es cierto, cuando uno estudia, pues uno necesita irse adaptando, ¿verdad? A ciertos contextos y ir creciendo, ¿verdad? Ir creciendo en la parte de comportamiento, de expresión oral y demás, ¿verdad? Pero también hay personas que aunque no tengan cierto estudio, se saben comportar muy bien, ¿verdad? Entonces también eso es importante tenerlo en cuenta, aunque no tengamos cierto estudio, nosotros debemos de sabernos comportar. Ahora bien, el lenguaje es el culto, pues hace énfasis, ¿verdad? De hablar, de conjugar bien los verbos, de no decir ciertas palabras que no son acordes a una situación, ¿verdad? Yo les expresaba ahora hace un ratito a los estudiantes, ¿verdad? Que a veces se escucha, y les ponía un ejemplo, que una vez una muchacha estaba dando un comunicado en la iglesia y ella estaba escuchando muy bien, muy, muy bien, pero llegó a la parte donde dijo, la iglesia se pueden llenar, entonces esa palabra no es correcta, ¿verdad? Entonces ahí a ella se le cayó todo, o sea, igual siguió hablando y demás, y la gente le siguió poniendo atención, pero ahí ya a ella se le dañó toda la imagen que ella había estado dando, ¿verdad? Entonces, y otras expresiones que nosotros tenemos que ir variando y que tenemos que ir cambiando, porque a veces a fuerza de costumbre de repetirla siempre, y se nos sale sin querer, ¿verdad? Entonces también eso hay que cuidarlo. Este lenguaje es propiamente para una situación completamente formal, ¿verdad? Como una entrevista de trabajo. Yo cito como esa situación. Pueden haber otras situaciones como, eh, no sé, cuando yo vaya a hacer una visita donde yo quiera dar ¿cómo se llama? Eh, una buena impresión. Entonces, obviamente, yo tengo que saber expresarme. El lenguaje culto se adquiere principalmente en los establecimientos educativos para luego ser utilizado en diferentes contextos informales y formales, ¿verdad? Ya eso lo habíamos leído. Quienes hacen uso de este lenguaje se caracterizan por contar con un vocabulario rico en diferentes áreas del saber. Además, saben usar las palabras con propiedad, conjugar correctamente los verbos y construir frases cuya sintaxis es correcta.
Ok, chicos, ya regresamos, ¿verdad? Si están todos viendo el documento. Sí, profe, pero hey, me saca, vuelve y me saca, Sí, vuelve. sí, a mí también me está pasando lo mismo, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. Hoy nos está fallando un poquito, estamos teniendo problemas acá. Bueno, vamos a ver hasta dónde podemos. Entonces, eh, íbamos con el ejemplo del lenguaje culto, ¿verdad? Dice, la candente mañana de febrero en que Beatriz Viterbo murió después de una imperiosa agonía que no se rebajó un solo instante ni al sentimentalismo ni al medio, noté que las carteleras de fierro de la Plaza Constitución habían renovado no sé qué aviso de cigarrillos rubios. El hecho me dolió, pues comprendí que el incesante y vasto universo ya se apartaba de ella y que ese cambio era el primero de una infinita, ¿verdad? Y queda ahí el texto y dice que es de Jorge Luis Borges, el Ok, entonces vean que aquí hay palabras claves y se las voy a señalar, tal vez con el lapicito, ¿verdad? Para que ustedes las puedan ver. Dice la candente, ¿verdad? Esto es una palabra, como me decía el compañero del otro grupo, como de domingo, ¿verdad? Sentimentalismo, tal vez podríamos utilizarla también como una palabra ahí como un poquito finita. Carteleras, ¿verdad? Vean aquí que hay varias palabras en las cuales nosotros nos tenemos que fijar para llegar a identificar si es un texto formal o informal. Incesante, vean que hay varias palabrillas así, ¿verdad? Bueno, esta apartado es como más común, pero sin embargo la podemos utilizar, ¿verdad? Entonces tiene todo un contexto de palabras ahí como un poco de dominio, ¿verdad? Entonces es ahí donde nosotros vemos si cuenta con este tipo de palabritas, uno dice, es un lenguaje formal, ¿verdad? Porque vean el tipo de palabras que está utilizando. Ahora bien, el lenguaje coloquial es un lenguaje donde yo voy a expresarme de una manera más relajada, ¿verdad? Más entre amigos, más en la familia. Ya no tengo que estar como tan estresado, ¿verdad? Porque cuidando como una imagen. Sin embargo, ¿verdad? Yo les decía que hay que cuidar mucho la parte de la costumbre, porque si uno acostumbra a hablar demasiado relajado y hay personas que hablan, ¿verdad? Relajado y utilizan mucho palabras ya hasta salidas de tono y demás, cuando tengamos que hablar en una parte formal, en una situación formal, se nos puede salir ciertas frases, entonces hay que cuidar esa parte. Dice, el lenguaje coloquial es el uso del lenguaje en un contexto informal y distinguido. Es el lenguaje habitual que se utiliza las personas para comunicarse entre sí. Por ejemplo, buenísimo, o sea, a lo mejor, ¿verdad? O como este tipo de frase que se utiliza, ay, buenísimo, está muy chiva, ay, muy bonito, te quedó súper chiva, qué bueno, me alegro, ¿verdad? Entonces vean que es un lenguaje ya no como tan formal. Es importante diferenciar el lenguaje coloquial del lenguaje formal que se utiliza en la mayoría de las expresiones escritas. En la mayoría de las expresiones escritas se utiliza más lo que es formal. En el lenguaje escrito el emisor está definido, pero el receptor no, como sucede en diarios o libros. Por eso, no se tiene la libertad de tomarse licencias para economizar palabras o utilizar expresiones derivadas de la oralidad. En las conversaciones en familia, entre amigos, en el trabajo, se pueden incorporar expresiones informales porque el emisor y el receptor se reconocen como miembros del circuito comunicativo. Durante mucho tiempo, el enfoque tradicional de la literatura no daba demasiada importancia al lenguaje coloquial, considerando que lo académico no debía tener vinculación alguna con los modos en los que las personas se comunican entre ellos.
ejemplos de algunas expresiones son uña y mugre, venga para acá, mija, o sea, ¿verdad? Entonces ahí tenemos como algunas expresiones que se pueden dar dentro de este tipo de lenguaje, ¿verdad? Cuando nosotros vemos como este tipo de expresiones, bueno, es un lenguaje más informal, o sea, pura vida, chicos, ¿ves? Es un lenguaje que yo no voy a utilizar en una situación formal, aunque tampoco es un lenguaje malo ni nada más, ¿verdad? Sí es importante, como yo les decía, palabras que no se dicen correctamente, tratar de ubicarnos y no caer en costumbres, ¿verdad? Porque a la hora que tenemos mucha costumbre en decir ciertas frases, se nos puede salir cuando estamos en una situación formal. Profe, Ujú. disculpa, verás que esto sí ya lo habíamos visto. Sí lo habíamos visto. Sí, Ah, es bueno, que por el primer nombre que vos dijiste ahora que preguntaste, yo no lo, no lo asociaste. ajá, pero no, sí. Ah, bueno, perfecto. Entonces, nada más voy a dar como un recordatorio como para terminar el documentito y que les quede ahí, ¿verdad? Que no está nada mal recordarlo y continúo con el otro documento que ese sí no está visto, ¿verdad? ¿Está bien? ¿Está bien, chicos? Ok, profe. Ah, bueno. Ok, dice el lenguaje técnico. Recuerden, ¿verdad? Como ya está visto, entonces es como un recordatorio que no está nada mal que lo hagamos. El lenguaje técnico pertenece a ciertos ámbitos específicos, entonces recordemos que es ciertos ámbitos, ¿verdad? Vinculados a profesiones o oficios, ¿verdad? Que la persona tiene algún tipo de conocimiento. Por ejemplo, la persona que trabaja mucho en agricultura, ¿verdad? Entonces tiene conocimiento en ese oficio específico. Entonces puede tener un lenguaje muy técnico, ¿verdad? Aunque sean agricultores, que tienen un lenguaje, pueden tener un lenguaje muy técnico. La persona que trabaja en ganadería, la persona que trabaja en, no sé, en, como reparación de autos, entonces sabe completamente lenguajes técnicos acerca de ese oficio, ¿verdad? Entonces, y tenemos aquí el ejemplo de las finanzas. La brecha creciente entre el dólar oficial y el blue impacta de lleno en la estrategia en la estrategia. Combinaría que tiene el Banco Central, que cada vez requiere poner a la venta más divisas o a fin de mantener el ritmo de evaluación actual. En este contexto, vale recordar que las reservas brutas cerraron el mes en torno a los $200,000, ¿verdad? Entonces, vean el tipo de lenguaje. Vamos a brincarnos este de medicina porque ya ustedes lo tienen, ¿verdad? El lenguaje científico. El lenguaje científico se utiliza en los artículos y libros especializados de los distintos campos de la ciencia, biología, física, química, medicina, geología, astronomía, tecnología, informática, ¿verdad? Y veamos este tipo este ejemplo en botánica, la papa o la patata, y vean que viene el término científico. Es una especie alimenticia de la familia de las solanáceas, originaria de los Andes. Es una planta de herbácea tuberosa perenne a través de sus tubérculos, caducinaria de tallo semidecumbente que puede alcanzar hasta el metro de altura. Entonces vean que el término inclusive hasta cuesta pronunciar, es un totalmente de origen científico, palabras totalmente elevadas. Y por último, el lenguaje literario. Recordemos que el lenguaje literario se destaca mucho, figuras literarias de construcción, lenguaje figurado, ¿verdad? Y vemos el ejemplo al final, dice, serena como cielo de verano, sus labios de fresa, su corazón cantante, ¿verdad? Entonces, ahí recordamos y repasamos un poquitito este tema. Igual no tienen dudas, imagino, o no sé si tal vez sí tienen alguna. Claro, chicos. Sí, profe. Sí, ok.
Veamos aquí las partes invariables eh, de adverbios. Dice que clase de palabra invariable que puede modificar el significado del verbo o de otro adverbio o de o de toda la oración. Semánticamente expresan circunstancias de lugar, tiempo, modo, cantidad, entre otros, ¿verdad? Entonces aquí tenemos, chicos, la clasificación de los adverbios. Vean aquí el montón de adverbios que pueden haber y vemos que en el examen esto puede salir. Y vemos de tiempo, pueden modificar un sustantivo, un adjetivo o otro adverbio, ¿verdad? Entonces de tiempo, ahora, antes, después, tarde, luego, temprano, ya, todavía, anteayer, aún, pronto, hoy, mañana o ayer, ¿verdad? Esos son los que mencionamos de tiempo, de lugar, aquí, allí, cerca, lejos, fuera, dentro, alrededor, aparte, encima, debajo, delante, detrás. Modo, así, bien, mal, despacio, deprisa, rápidamente, de cantidad. Son las que expresan cosas que tienen que ver con cantidad, como lo dice la palabra. Mucho, poco, muy, casi, todo, nada, algo, medio, demasiado, bastante, más, menos, solamente, aproximadamente. Afirmación. Sí, también, asimismo, cierto, ciertamente, efectivamente. Negación. Jamás, no, tampoco o nunca. Duda, acaso, quizás, tal vez, a lo mejor, posiblemente. Ok, estos son, chicos, los adverbios que a ustedes les pueden salir, ¿verdad? Entonces, sí, el documento es como para que ustedes repasen un poquito, porque esto sí requiere como que ustedes al menos visualicen un poco. Voy a darles un ejemplo, creo que en este documento no se los puse, no, de un ejemplo de alguna oración que tenga un tipo de este adverbio. Nada más regálenme 2 segunditos. Ujú. Entonces, chicos, vean, por ejemplo, un ejemplo del adverbio de lugar. Jorge está cerca de mi casa. ¿Cuál sería ahí el adverbio? Jorge está cerca de mi casa. Aquí va un adverbio de lugar. ¿Cuál sería el adverbio? Cerca, profe. Muy bien, sería cerca. Vamos a ver de tiempo. Iliana vendrá temprano. ¿Dónde está el adverbio? Iliana vendrá temprano. Temprano. Temprano, muy bien. Ahí vean que está modificando. Este vendrá, que sería un verbo. Está muy a la par de ese vendrá. Entonces, y nos está diciendo a qué hora viene Iliana. Vamos a ver de modo. En el campo vivo bien. ¿Por qué de modo? Nos está diciendo cómo vive. ¿Cuál es el adverbio? En el campo vivo bien. Profe, Ujú. ¿qué es lo que se tiene que estar viendo en la pantalla? Lo que estamos viendo ahorita. Es un documento, pero no sé si lo están visualizando. Voy a volvérselos a Ah, sí, sí, compartir. sí, sí. Es el que sale ahora, antes, después, tarde. Ah, sí, es ese. Ah, porque Ah, es que, no, las oraciones se las estoy dictando, digamos, como para que ustedes las escuchen. bueno, en esa sería bien, en la que dijiste, Ajá, bien, muy bien. creo. Sí, excelente. Las oraciones yo se las estoy dictando o las estoy diciendo de forma oral, ¿verdad?
Entonces, ejemplo de, ok, ese es de modo. Ejemplo de cantidad. Esos niños comen mucho. Ahí está de cantidad. ¿Cuál es el adverbio? Mucho. Mucho, muy bien. De afirmación. Sí, disfruto el cine. Sí, disfruto el cine. Entonces ese sería un adverbio de afirmación. ¿Dónde está el adverbio? En sí. Muy bien. De negación. Nunca ganan un partido. ¿Dónde? En nunca. Muy bien. De duda. Quizás vaya el domingo con Mario al centro comercial. Quizás. Quizás, muy bien. Entonces, vean, les quise dar como esos ejemplos que no estaban metidos en el documento. Ustedes los pueden copiar en la grabación, ¿verdad? Para que ustedes visualicen cómo está metido un adverbio dentro de una oración, ¿verdad? Que es lo que les puede salir. Les puede salir una oración, entonces la palabra subrayada hace referencia a un adverbio de cantidad, de modo, de duda, de lugar, etcétera. Entonces ustedes subrayan. Vea que tiene una clasificación los adverbios. Hay bastantes adverbios, ¿verdad? En nuestra lengua hay bastantes adverbios, entonces ahí es donde tenemos que como que visualizar un poquito como el documento, ¿verdad? Las conjunciones. Dice que las conjunciones también son palabras invariables. Chicos, ¿qué significa invariables? ¿Qué significan invariables? Que no varían. Que no cambia. No va a cambiar. El adverbio, digamos, por más que yo lo ponga o adelante o atrás o en medio, el adverbio nunca cambia. Temprano es temprano. Por ejemplo, en este caso, ¿verdad? De los adverbios, que también son palabras invariables. Cerca es cerca, lejos es lejos. María está lejos de mi casa. Siempre va a estar lejos, o sea, la palabra no va a cambiar. En el caso del verbo, el verbo cambia, el verbo tiene muchas dependencias. Tiene pasado, tiene presente, tiene futuro, se conjuga, etcétera, ¿verdad? En cambio, en este caso, los adverbios no varían. En este caso, las conjunciones tampoco varían, que se emplean para realizar elementos de un mismo tipo. La diferencia entre una preposición es que la conjunción une elementos de la misma naturaleza sintáctica, como el término ciencia y tecnología. Vean que las conjunciones tienen la función de unir elementos de la misma sintáctica o unir inclusive dos oraciones. Cuando decimos, Pedro fue al mall y compró mucha ropa nueva. Vean que ahí ese I me está sirviendo, es una conjunción y me está sirviendo para unir dos oraciones que necesito unir. Y vamos a ver, esa también tiene una clasificación. Ok, coordinantes copulativas y ni, disyuntivas o u, adversativas, pero más, si no, sin embargo, no obstante. Hoy escuchamos la clase de español. Sin embargo, no aprendimos nada. Entonces vean que escuchamos la clase de español, pero no aprendimos nada, ¿verdad? Es adversativa. Entonces vean que está uniendo una oración con otra. Subordinantes locativas, donde, temporales, cuando, en cuando, apenas, modales, como, según, causales, que, porque, pues, yo, ya que, consecutivas, que, con que, por lo cual, por tanto, ¿verdad? Hoy nos reunimos en la clase de español, por tanto, vean que es consecutivo, pero también está uniendo. Por tanto, aprendimos mucho de español. Finales, ¿para qué? ¿Para qué? ¿A qué? Comparativas como, igual que, tal como, condicionales. Sí, en caso de qué, cómo.
concesivas, aunque a pesar de, ¿verdad? Igual ustedes no se preocupen porque les pregunten como algo de, como su clasificación. Yo siento que eso no sale, como la clasificación no. Si no sale la palabra subrayada, corresponde al verbio, pronombre, etcétera, ¿verdad? Ahora hace un ratito yo les dije que podía salir, pero no. Eh, bueno, por lo menos dentro de un examen yo nunca he visto como que salga, como que te pregunten a qué clasificación pertenece. Igual es importante que los vayan visualizando por clasificación, pero bueno. Y aquí las preposiciones, dice palabras invariables que introducen un término funcionan como unión entre dos términos individuales. Entonces vean que la preposición a, uso, dirección, fin, manera, correspondencia, ¿verdad? Ante, delante de algo, bajo, dependencia o anterioridad, cabe, cerca de, ¿verdad? Junto a, con compañía, instrumento, modo de ejecución, tiempo, contra, oposición. Vean que esto lo que yo estoy leyendo a la par es como el uso de esa preposición, como que se usa para. De alejamiento, procedencia, pertenencia, especificación de contenido desde el principio de un tiempo o lugar. Durante, simultáneamente, en tiempo, lugar, modo, estado, sobre, entre, en medio de algo, comparación, operación, para, indica un destinatario. Hacia, dirección, hasta, término de lugar o de algo, mediante fin de una acción, dirección, plaza, uso para alguna cosa, por lugar cercano, a causa, medio, cambio, por opinión, según, conforme con dicho por, sin previsión, por carencia de algo, se, bajo, debajo de, sobre, asunto, tratado, encima de, punto de apoyo, aproximación, tras, orden, posterior en espacio y tiempo, versus, en contra, oposición, competencia, vía, camino, por pasar por algún lugar antes del destino, ¿verdad? Entonces vean que estas son las preposiciones y nos pone el mismo documento como en qué momento se pueden utilizar, ¿verdad? Entonces es como para que ustedes tengan este documentito ahí y sí le den como una repasadita, ¿verdad? Y que sepan diferenciar cuáles son conjunciones, cuáles son adverbios y cuáles son preposiciones. Chicos, ¿dudas? ¿Dudas, chicos? No, profe. Ajá. ¿Tienen claro este último documento, chicos? De ahí no, pero hay que estudiarlo, profe. Sí, Más yo sí. que faltaba algunas clases. Ajá. Ajá. Igual, digamos, ¿cómo te digo? Puedes como pueden sacar como oraciones, incluir este tipo de categorías, por decirlo así. Por ejemplo, aquí como las oraciones que yo les di a ustedes para ejemplo de los adverbios, ¿verdad? Em, en la grabación ustedes las pueden tomar y las pueden copiar. Vamos a ver si me sale acá. Regálenme un segundito.
Regáleme un segundito a ver si me encuentro en este libro que tengo aquí. Mm, mm, No, no tengo ejemplos de oraciones, ¿verdad? Pero si ustedes pueden irse haciendo ejemplos de oraciones, ¿verdad? Para que ustedes las tengan ahí. Ah, bueno, acá está, aquí sí, ¿verdad? Esos son preposiciones. Por ejemplo, las labores del AIA se dirigen hacia la población costarricense. Entonces vean que tenemos la preposición hacia, para que ustedes vean más o menos el uso. Agua potable desde el centro del país hasta sus fronteras. Entonces vean que aquí también tenemos otra preposición hasta. Ajá. Vamos a Punta Arenas por la pista y así sucesivamente ustedes pueden ir sacando ejemplos, ¿verdad? Para que ustedes vayan diferenciando una de otra. Sí les pido, chicos, que si las practiquen un poquito, ¿verdad? La próxima semana terminamos con el tema de las oraciones, ya el último tema. No es un tema muy largo, entonces ya el resto de la clase la vamos a hacer con un examen desde el principio. Ya vimos todos los temas, un examen desde el principio. Lo vamos a ir haciendo punto por punto, punto por punto. Entonces, chicos, como hicimos la vez anterior, ¿verdad? Que hicimos un repaso hasta donde habíamos visto, de esa misma manera. Entonces, punto por punto, y ustedes van a ir sacando dudas si las tienen, ¿verdad? Tomar un examen de estos es muy bueno, ¿verdad? Porque son exámenes, sobre todo si son bastante recientes, son exámenes que van a venir planteados iguales, solamente que con una pregunta diferente, pero igual, 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 no va a variar mucho. Entonces se van a familiarizar bastante ustedes con el examen. Chicos, entonces, hasta, si no tienen dudas, hasta acá llegamos. Que pasen feliz noche. Chicos, les envío la clase mañana de hoy y la clase de la semana pasada porque no se las he enviado. Entonces, para que las tengan ahí. Entonces, nos vemos la próxima semana. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches.